Estamos de vuelta con más acción positiva. Vamos a continuar aquí con el doctor Carlos González Quesada, con el doctor Alfredo Sicavisa. Y Carlos, yo quisiera que continuáramos elaborando sobre lo que tú mencionabas del artículo constitucional. Fíjate, Francis, que para que quede muy claro esto es necesario que la población en términos generales sepa que la ley se interpreta en tres formas. Uno, por la letra muerta, en el sentido de la Constitución, en la Corte de Constitucionalidad, pero además se interpreta por el espíritu y por la historia fidedigna de la misma. En este caso, nosotros constituimos, los constituyentes, el espíritu con que se legisló la Constitución. Amén que los que vivimos constituimos la historia fidedigna de la misma. Por ello, nadie más que nosotros puede interpretar el espíritu con que se hicieron las normas constitucionales. Por eso fuimos sumamente claros, y para responder completamente a tu pregunta, yo me voy a permitir leer lo que ya publicamos en el manifiesto en días anteriores. Dice: manifestamos y afirmamos solemnemente que el espíritu del inciso C del artículo 186 de la Constitución Política de la República es evitar que el presidente de la República aproveche su situación de privilegio para favorecer con recursos del Estado a un pariente suyo, con el fin de promoverlo a la sucesión presidencial, violando así el principio de la alternabilidad en el poder, rompiendo la institucionalidad democrática y en consecuencia estableciendo una dinastía familiar. Cuando se refiere a esta prohibición, no solo es a la esposa del presidente, puede ser a su hermano, puede ser a un sobrino, es decir, no importa quién ejerza la presidencia. A nosotros en sí no nos interesa la persona, sino lo que representa, porque representa pues la unidad nacional, está obligado a mantener la dignidad de la nación, como dice la Constitución, y además él juró ante toda la sociedad guatemalteca y ante la comunidad internacional, cuando asumió la magistratura presidencial, juró defender la Constitución, no violarla. Carlos, por ejemplo, Alfredo, una pregunta. Por ejemplo, Carlos menciona que son el cuerpo constituyente, son los que conocen el espíritu de la Constitución y obviamente la pueden interpretar. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la función de la Corte de Constitucionalidad en este momento, en este planteamiento que están ustedes haciendo? Ellos son la instancia que se refiere a puntos constitucionales. En este caso nosotros cumplimos con un deber que nos impone la ley, que es defender la Constitución. El artículo 186C, inciso C, para ir un poquito a la historia, su idea es el prevenir la instauración de dinastías a los Somoza, padre a hijo, a hermano, luego pasa a otro hermano, porque ellos en Nicaragua tenían una prohibición contra la reelección, y aquí se pretendía eso. Es más, revisamos las actas de sesiones de la comisión que elaboró el proyecto de Constitución, que era la Comisión de los 30, y luego las actas del Pleno, y este articulado pasó por unanimidad. O sea que el espíritu de la ley se respetó tanto en la Comisión de los 30 como en el Pleno de la Asamblea Nacional Constituyente, y pasó por unanimidad el articulado. Algunas de las preguntas que nos entran de repente acá por a través de la internet y de la red es, por ejemplo, este es un hecho claro, prácticamente cuando lo lees, Carlos, pareciera que no hay mucha discusión, pero también en el caso de esta campaña ilegal que se ha desatado y otros candidatos que están en tela de controversia, ¿por qué no se han manifestado ustedes también en esos casos y por qué se manifiestan en este caso en particular? Porque no se ha dado ningún otro caso en el momento que se dé. Pero por ejemplo, digamos, la campaña ilegal es contra la ley, digamos. Pero en este momento existe el presidente de la República, que es el máximo representante del Estado de Guatemala, representante de la unidad nacional,
que juró defender, proteger la Constitución y él la está violando. Pero la han violado otros candidatos también y no hemos oído a ustedes pronunciándose. Pero no son presidentes de la República. La idea de la Constitución es que representa un pacto social que defiende, una de sus grandes funciones es defender al individuo de los abusos cometidos por el Estado o por sus agentes. En este caso, el presidente de la República está violando nuestro derecho a tener elecciones libres, limpias y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. Ahora, definitivamente, aunque en este momento no ha habido una declaratoria oficial de candidatura, pero también se ha señalado que desde el inicio de este gobierno ha habido una campaña prácticamente anticipada, del mismo caso que ustedes señalan. Sí, totalmente. ¿Y por qué no se señaló en aquel momento? No, porque es que es una cosa muy diferente, Francis. A ver, fíjate Carlos. que la campaña anticipada no está violando la Constitución. No, yo te menciono la participación de la esposa del presidente, porque ya desde el principio de este gobierno hemos visto cómo esto ha ido apoyando a esta campaña. Sí. En este momento no ha sido declarada candidato oficialmente, ¿no? Pero el hecho se ha venido produciendo hace 3 años. ¿Por qué esperar hasta ahora? Porque ahorita, además, ya declaró sus intenciones de ser candidata y porque se realizó el divorcio presidencial para, según ellos, eludir la prohibición constitucional, que realmente no elude el espíritu de la ley. Es que ahora es un hecho consumado. Por eso es que nosotros en este momento no estamos hablando de fraude de ley, porque no está consumado el fraude. El fraude se va a consumar cuando se presente al registro de ciudadanos a inscribirse como candidata. En ese momento el ilícito ya quedó completo. Nosotros más que todo estamos previniendo para un ejercicio democrático, que ya es hora que nos manejemos dentro de lo que la Constitución dice, dentro del marco de los derechos y obligaciones que tenemos. Inclusive Carlos, nuestro comunicado dice: Alfredo, advertimos a los responsables y específicamente al presidente de la República que de concretarse esta aviesa intención, o sea, estamos advirtiendo y señalando que el hecho aún no se ha concretado. En el momento en que ella se inscriba, en ese momento se concreta la violación a la Constitución y el presidente puede ser sujeto de un juicio político. Es importante que quede muy claro que nosotros contra la ciudadana no tenemos absolutamente nada, porque es una ciudadana igual que todos nosotros. La única diferencia es que es esposa del presidente, pero en el caso que nos ocupa, quien está violando la Constitución es el presidente de la República. claro que el hecho de este divorcio, que prácticamente ha alcanzado una trascendencia mundial. Recientemente leía en El País de España y decían, mire, hemos visto todo tipo de cosas suceder en la política de Latinoamérica, pero nunca algo como este divorcio que se está fingiendo y que en algún momento ha sido descrito como un pinche papel, ¿verdad?, que no hace que realmente signifique nada. Esta descripción pues hecha por la pareja presidencial en sí, no por nosotros, sino que por ellos básicamente en medios de comunicación. Vamos a un corte y vamos en un momento con más Acción Positiva.